amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. El pasado 23 de junio fue el Día del Abogado. Dos informaciones, las dos relativas a destacadas damas venezolanas tienen vinculación con esta efemérides. Ayer, una información muy lamentable. Fallece Clarisa Zanoja, gran defensora de los niños, niñas, adolescentes, de los menores de edad. La doctora en Derecho Clarisa Zanoja de Ochoa se desempeñó como juez de primera instancia y superior en materia de menores, además magistrada del Consejo de la Judicatura. Este miércoles 24 de junio falleció cristianamente una gran venezolana, la doctora Clarisa Zanoja de Ochoa, la primera mujer en ser comisario general del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y fundadora de la División de Menores de esa institución. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, fue torturada bestialmente, sufrió cárcel y destierro por su actuación en la resistencia contra la penúltima dictadura, contra la clandestinidad, en la clandestinidad. Relata ella: una noche nos llevaron a lo que hoy es el Junquito, a mí con otros tres, medianoche, una casa enorme que tenía pilares, nos amarraron a los pilares apuntándonos para que habláramos. Cuando tú tienes muchas horas montado en el ring, se te van inflamando los pies y se iba metiendo el filo del ring, que es de metal, se te abre una zanja en los pies. Yo estuve en el ring parada, yo aquí, Simón Alberto Consalvio a mi lado, el fuete en la cara, la fractura de mi nariz es por eso. La luz era otra tortura, te ponían una luz aquí. El salvaje de Silvio Sanz, que era uno de los grandes torturadores de la época, me dijo: qué lástima, doctora, con sus ojos tan bellos, ¿cómo los va a perder por no hablar?, indicó la venezolana en una entrevista donde relató su experiencia en aquellos días tan terribles. El 27 de noviembre del año 2013, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales realizó un acto especial en homenaje a la doctora Clarisa Zanoja por su desarrollo en su carrera como abogada, como jurista y como magistrada, como presidente del Consejo de la Judicatura y por la gran importancia en la política durante la dictadura de Pérez Jiménez. Reconocimiento a quien fue una ciudadana ejemplar, demócrata por excelencia, abogado ilustre y, entre otras cosas, militante del Partido Acción Democrática. De esta manera, varios portales informativos, en este caso el portal Costa del Sol, le rinde homenaje a la doctora Clarisa de Ochoa, Clarisa Zanoja de Ochoa, quien, repito, falleció en el día de ayer. Otra información, esta ocurrida así el propio día 23 de junio, Día del Abogado. Ocurrió en el estado Lara. Es el caso de una doctora, una abogada, una destacada abogada venezolana, que fue brutalmente atropellada por efectivos de la Guardia Nacional. De acuerdo a las versiones conocidas, la doctora se dirigía a su residencia, se tropieza con una alcabala de la Guardia Nacional. Allí le informan que para poder pasar el punto de control y en castigo por estar supuestamente violando el decreto regional de estado de sitio, tendría que pagar una multa de 150.000 bolívares por cada uno de los ocupantes del vehículo. Iban 4 personas en el vehículo. La doctora Eva Leal sencillamente exige que le muestren la gaceta donde aparece tal monto y tal sanción. Eso origina una acalorada discusión por parte de los efectivos que pretendían cobrar esa suma
que termina con la doctora Eva Leal tirada en el suelo con su cabeza golpeada, herida contra el pavimento, y eso generó también la reacción de solidaridad de los transeúntes que se aglomeraron y empezaron a grabar videos con sus teléfonos celulares y a hacer fotografías. Al ver esta relación, esta situación, una funcionaria de la Guardia Nacional, una teniente de la Guardia Nacional, se escucha claramente en la grabación cuando dice: quítenme la gente de encima. Y después, viendo que la gente no se quitaba, empezó a gritar que supuestamente la doctora Eva Leal había intentado quitarle la pistola para justificar la brutal agresión. Fue de esa manera, repito, como el gobierno celebró el Día del Abogado el pasado 23. Hay informaciones posteriores según la cual la Fiscalía Militar de Lara ordenó detener a la primer teniente de la Guardia Nacional, María Palmera, quien es la persona de la que estamos hablando, que salió en los videos protagonizando esta brutal agresión, por los delitos de privación ilegítima de libertad, abuso de poder, violación a los derechos humanos y lesiones personales en perjuicio de la abogada Eva Leal. Interesante esta actuación, porque si la están deteniendo a la militar por privación ilegítima de la libertad, se supone entonces que la doctora Eva Leal debería estar en libertad plena, y al parecer, según otros despachos, no es así. Bueno, estas son solo parte de las informaciones con las que abre la madrugada de este jueves 25 de junio. Hay otra información muy destacada en diversos medios que tiene que ver ya directamente con el tema político. Es una, ¿cómo llamarla? Vamos a llamarla invitación, para no decirlo de otra manera, con otro adjetivo bastante más grueso, que hace el señor Nicolás Maduro Moros. Maduro invita, entre comillas, a la oposición venezolana a sacarlo del poder, pero con votos, y para ello plantea la oportunidad que supuestamente existiría de recurrir al mecanismo del referendo revocatorio para el año 2022. Yo creo que es oportuno, yo creo que es pertinente, a propósito de este planteamiento que hace este individuo, precisar varias cosas. Precisar en primer lugar que ninguna elección, ni la elección parlamentaria, ni la elección parlamentaria, que por cierto está prevista en la Constitución, la elección parlamentaria para diciembre del año 2020, no es que la convoca Maduro, no es que la convoca el CNE viejo o el CNE nuevo, no, eso está previsto en la Constitución. El mandato de la actual legislatura, que se inició el 5 de enero del año 2016, fenece, expira, se acaba el 5 de enero del año 2021. Eso es así, no solamente por mandato constitucional, sino por mandato del Estatuto de la Transición, que es la norma aprobada por nuestra soberanísima Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, para regir esta situación extraordinaria que estamos viviendo en estos momentos. Ambos documentos, tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como el Estatuto para la Transición, establece que el periodo de la legislatura acaba, fenece, termina el 5 de enero del 2021. Entonces, repito, ni las elecciones parlamentarias, ni las elecciones presidenciales que reclamamos todos los demócratas que queremos una solución verdadera a la crisis política que atraviesa el país, ni un eventual referendo revocatorio, ninguna elección será de verdad un paso hacia la gobernabilidad, hacia la reconstrucción del Estado de Derecho, hacia la reconstrucción de la convivencia entre los venezolanos, si no forma parte de un gran acuerdo político nacional que le brinde garantía a todos los actores y que dé las bases precisamente para que después del acto electoral aquí lo que venga sea la construcción de convivencia y no la revancha de unos contra otros. Esto hay que decirlo así, porque
yo creo que tengo suficiente autoridad moral para decirle al señor Maduro, chico, vale, no seas cínico. Ya, no te pongas a ofrecer el referendo revocatorio como salida a la crisis cuando este país tiene harta experiencia de la frustración que significa el referendo revocatorio como oferta constitucional para escapar a una situación de confrontación política en nuestro país. Dos ejemplos bastan. Uno, el del referendo revocatorio intentado contra el presidente Chávez en el año 2004. ¿Qué pasó en el año 2004? En el año 2004, por supuesto, había la posibilidad constitucional, legal, perfectamente legítima de apelar al referendo revocatorio. ¿Qué hizo el gobierno del señor Chávez? Bueno, desarrolló un conjunto de políticas, por cierto, audaces, no lo voy a negar, para cambiar, para modificar, para alterar, para manipular el escenario electoral. Él había ganado las elecciones de 1998 en un determinado universo y él alteró ese universo de manera, repito, audaz, pero tenemos que reconocer todos, incluso quienes lo apoyaran, que él alteró el universo electoral para hacer posible su victoria en el referendo del 2004. ¿Cómo lo hizo? Con varias medidas. Primero, medidas de corte populista, creó las llamadas misiones. Segundo, con medidas de carácter electoral. Él multiplicó en los sectores populares los centros de inscripción electoral y los centros de votación. Y en tercer lugar, él masificó el acceso a los documentos de identidad. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban repartiendo cédulas prácticamente en cualquier calle de Caracas? Unas cédulas chimbas que se chorreaban con el agua, pero bueno, era una cédula de identidad. Con esas tres medidas, cedulación masiva, apertura de centros de votación nuevos, estratégicamente ubicados, y el tema de las misiones como recurso populista, cambió el señor Chávez el panorama electoral y el universo en el cual se competía. Y él llevaba eso pulseadito. A medida que iba cambiando eso, él iba viendo si ganaba o si no ganaba. Cuando vio que con esas y otras medidas podía ganar el referéndum, entonces dio luz verde a la convocatoria del mismo. Esa es la experiencia del año 2004. ¿Qué pasó en el año 2016? En el año 2016, la oposición venezolana tenía una fortaleza inmensa, producto de la también inmensa victoria lograda el 6 de diciembre del 2015. Inmensa. Cualquier elección que se produjera en Venezuela en ese tiempo, así fuera de una reina de carnaval, la iba a ganar la oposición. Bueno, el gobierno de Maduro convirtió algo tan elemental, tan sencillo, un derecho constitucional tan básico como el referendo revocatorio, en una carrera de obstáculos, en un auténtico calvario, para al final, arrebatar, negarle al pueblo venezolano el derecho al revocatorio utilizando un subterfugio leguleyo absolutamente inconstitucional e insostenible, como fue la utilización de unos tribunales de provincia que no tenían competencia para negar el referendo revocatorio. Eso fue lo que hicieron. A mí me dictaron un supuesto auto de prohibición de salida del país, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué recuerdo todo esto? Para decirle al señor Mauro Moros,
allá de la crisis. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y mencionábamos en el segmento anterior que el país enfrenta 3 adversarios reales, extremadamente poderosos y que agreden no solamente la calidad de vida, sino la vida misma de los venezolanos. 2 de ellos son viejos conocidos. Uno es la hiperinflación. Es complejo, ¿no? En muchos países del mundo se plantea el tema de la desescalada en la cuarentena para permitir que la economía vuelva a fluir. En Venezuela el pretexto para la desescalada será otro, porque en Venezuela lo que queda de economía está en una situación de tan extrema postración que, se habla de la necesidad de quienes están en la economía informal, de quienes están en el rebusque, quienes viven del día a día, la necesidad que tienen de movilizarse, pero no es que hay una economía pujante que está esperando. Entonces tenemos ese problema, el tema de la parálisis económica y el tema de la hiperinflación. Otro tema también importantísimo, el tema de la hambruna, como la destrucción de las capacidades del aparato productivo nacional al coincidir con la ausencia, con la inexistencia de divisas para importar, nos colocan en esta situación literalmente a las puertas de la hambruna, no del hambre en términos genéricos, sino de la hambruna en términos técnicos. Ese también era un peligro conocido. Ahora, el tercer enemigo, la pandemia, el COVID-19, esto es algo sobrevenido que además coloca un horizonte de tiempo muy corto a los tomadores de decisión en nuestro país. Hoy es Día Nacional del Infectólogo. Hoy es también un nuevo aniversario de la creación de la Sociedad Venezolana de Infectología. Nuestra manera de rendir homenaje a esos venezolanos que son, a esos profesionales que son la primera línea de defensa de la sociedad venezolana frente a este peligro, es invitar a nuestro espacio de hoy al doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, integrante, coordinador del equipo técnico asesor de la Asamblea Nacional y una voz que nos ha orientado a lo largo de todo este camino sobre qué es lo que está ocurriendo. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hoy la información, los titulares nos revelan que Venezuela suma 3 muertes más y 179 casos de coronavirus al corte del 24 de junio. Hemos visto el webinar de la Clínica Metropolitana, tengo entendido, donde hiciste una exposición muy clara sobre la situación actual de la pandemia. Por favor, comparte sus contenidos con la audiencia de Radio Caracas Radio. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo, ¿cómo estás? Saludos a tus oyentes.
Aló. Y un abrazo a mis colegas Aló. infectólogos a nivel nacional, Tenemos porque en problemas de Venezuela se tercer- celebra este día en conmemoración de Rafael Rangel, que fue uno de los primeros microbiólogos que hubo en el país. Entonces, fíjate, te comento que, estamos teniendo la evolución de la epidemia que esperábamos, ¿okay? Esto era, porque es la misma que tienen todos los países. Yo lo repito, en general, que la epidemia se expanda, sobre todo que aumente el número de casos de forma rápida en esta segunda fase o fase exponencial, ha pasado en todos los países. Entonces, lo que diferencia a los buenos gobiernos de los malos gobiernos es cómo te comportas en este momento, ¿okay? Y eso implica transparencia, un número de pruebas que debes ir aumentando a medida que la necesidad sea así lo requiera. Y tercero, que de alguna manera vayas informando a la población, porque hay como dos grandes tipos de medidas que son las únicas que nos ayudan, porque ya le hemos explicado a la gente que no hay un tratamiento específico, que no hay vacuna. Aquí lo que quedan son las medidas que puede hacer, por una parte, la comunidad organizada o las personas, el uso de tapabocas, el distanciamiento de las personas, limitar el número de personas que se reúnen, lavarse las manos, que son las medidas personales, y la otra son las medidas comunitarias, pues, o las medidas que dependen de acciones o decisiones políticas, que son la cuarentena más estricta o menos estricta, o la flexibilización más estricta o menos estricta. Eso es lo más importante. No tenemos otras herramientas de combate al virus que esta, y eso tienes que hacerla en el escenario que va cambiando, ¿okay? La situación ahorita es diferente de hace 6 o 7 semanas, en marzo, abril, porque el número de casos ya la comunidad empieza a notar que hay casos en sus comunidades cada vez más, y esto pareciera que va a seguir así. Junto con los casos, lamentablemente aparecen los fallecidos, y lamentablemente, nos duele mucho decirlo, aparecen fallecidos colegas médicos, porque están al frente del combate, porque son más vulnerables, porque no tienen el equipo de protección necesario. Eso de alguna manera conlleva a esta situación que tenemos ahora. Entonces, bueno, sabiendo lo que sabemos de cómo se comporta este virus, esto es algo que va a estar con nosotros por lo menos 6 meses o un año más, ¿okay? Esto implica cambios en nuestro estilo de vida drástico, porque si no, no nos vamos a poder adaptar a esta nueva situación. Y yo creo además que tenemos que, sobre todo, tener resiliencia, acostumbrar a nuestra mente y a nuestra actividad diaria de que esto es un fenómeno que va a estar con nosotros, y eso implica como cambios en nuestras rutinas, etcétera, etcétera, en las rutinas de los muchachos, en las rutinas de los que no están yendo al colegio, en las rutinas de nuestro propio trabajo, y es algo a lo cual tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro a que eso pase. Disculpa que hoy estamos tratando de manejar un esquema que permita que tu llamada sea más nítida, entonces hemos tenido alguna confusión por acá. Quisiera preguntarte un comentario que nos hacían nuestros oyentes a propósito de lo que vimos ayer, día de San Juan Bautista, en numerosos espacios de la costa aragüeña, de la costa del litoral central, incluso de Barlovento, unas manifestaciones, por supuesto, de fiestas tradicionales, de fervor popular, pero reveladoras también de que por un lado no hay gobierno, por otro lado de que hay demasiada inconsciencia a nivel de la ciudadanía sobre la gravedad de lo que estamos enfrentando. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, Chugo, sin duda, creo que no todos hemos interiorizado el riesgo que significa esta enfermedad. Creo que lo que están viendo, no solamente por nuestra realidad, sino lo que estamos viendo en el mundo entero, casi que la mayoría de los países, por no decir todos, que han flexibilizado las normas, han tenido una consecuencia directa, aumento del número de casos. Estaba leyendo un reporte tempranito sobre Australia, entonces, y 14 estados de Estados Unidos tienen más casos ahorita que lo que tenían durante el primer pico. Entonces, eso nos lleva a una conclusión directa. El virus solo no se va a controlar, ¿okay? O sea, si nosotros no hacemos medidas para mantener al virus bajo control, el virus no va a controlarse. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso la frase anterior de que tenemos que acostumbrarnos a vivir con algunas medidas especiales mientras tengamos el virus con nosotros,
o hasta que el 60% de la población esté infectada, que es lo que se conoce como inmunidad de rebaño, o aparezca la vacuna. Entonces, por eso es que decimos que este tema es largo, y muy probablemente, no solamente en Venezuela, sino en otras partes, van a volver a tomarse medidas o de cuarentena, o de toques de queda, o de restricciones parciales, o cuarentena segmentaria, como sea que se necesite para controlar el virus. Y esto ya es un hecho que para mí es muy claro y muy notorio en el mundo entero. Entonces, mucho más en Venezuela. Entonces, creo que quiero transmitir a la gente que el riesgo está relacionado con número de personas que usted tiene contacto al día. Si usted hace un ejercicio y cuentas con cuántas personas uno se saluda al día, usted va a encontrar que es mucho más alto de lo que uno se imagina. Bueno, tiene que disminuir ese número de personas que usted ve al día. Eso es el único ejercicio que lo va a proteger en este momento. Y las personas de riesgo, las personas vulnerables, tienen que minimizar su contacto de personas al día a 1 o 2 personas. Mientras más contacto con otras personas tenga, eso implica fiestas, reuniones en plaza, jugar póker con unos amigos o dominó, fiesta de San Juan, y pa' misa. Todo eso implica riesgo, ¿ok? Tanto las actividades lúdicas como actividades religiosas, científicas, de trabajo inclusive, o sea, reuniones presenciales de más de 2 personas aumentan el riesgo. Entonces, creo que es algo con lo que tenemos que aprender profundamente, porque ya por lo que vi ayer no lo hemos aprendido. Entiendo que la gente está cansada, entiendo que hemos pasado muchísimo tiempo, pero no hay otra solución. O sea, esto no depende de que, no, mira, va a aparecer una solución mágica. La solución de que el virus se va a ir solo es un espejismo, no es real. Ya la evidencia nos está diciendo a cada rato qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, pues, hay que operar muchas cosas de la vida diaria, de la cotidianidad, porque si no estamos expuestos al riesgo. Y en los países como los nuestros, que son vulnerables porque sus sistemas de salud son poco robustos, y estoy hablando de buena parte de América Latina, ese margen de maniobra en términos de, yo flexibilizo, yo sé que voy a tener más casos, lo sé a priori, pero bueno, mi sistema de salud me permite de alguna manera contemporizar con ese número de casos. El tema es que en nuestros sistemas son más débiles y esa margen de flexibilización va a ser mucho menor en el caso que se tenga. Entonces, en nuestros países débiles o relativamente menos estructurados, el riesgo es mayor, porque sería lamentable que llegáramos a una situación como la que tuvo Guayaquil y una persona fallezca porque no tiene un cupo de terapia intensiva o un respirador o una emergencia. Eso sería una cosa muy grave y muy terrible. Entonces, bueno, hacia allá es hacia lo que tenemos que ver y evitar que eso pase a toda costa. Julio, ¿qué está ocurriendo en Maracaibo y de qué manera de esa situación se pueden extraer conclusiones urgentes para el resto del país? Fíjate, la información que nosotros tenemos más allá de los comentarios que llegan por WhatsApp y todas esas cosas, es que hay el brote de mayor crecimiento, que es una cosa, mayor número de casos por día en las últimas semanas, es Zulia sin duda y Maracaibo sin duda. Un hospital, el Hospital Universitario de Maracaibo, hay más de 100 personas con prueba de PCR positivo, sin ninguna duda. La terapia intensiva está casi a tope. Ya han tenido que trasladar pacientes a otras unidades de terapia intensiva de otros hospitales de Maracaibo, y eso no lo tenemos sino solamente en Maracaibo, para ser honesto, ¿no? Eso no, en el resto del país todavía las unidades de terapia intensiva tienen margen de maniobra, a pesar de que siguen habiendo casos, ¿okay? Por ejemplo, te puedo decir que en las clínicas privadas de Caracas, que quizás manejaban un promedio de 3 a 4 casos a la semana, ahorita puede ser el doble en este momento, y eso da una idea de que, a pesar de que el foco sea Maracaibo, hay actividad del virus en otras partes del país. Entonces, en Maracaibo la situación es cuantitativamente mucho peor que el resto del país, pero cualitativamente también, porque, bueno, hay gente que dice que ya no sabe cómo llegar al acceso a las pruebas, que hay gente que se queda en su casa porque le da miedo ir a un hospital porque lo contagien, aún pensando que él está contagiado, y eso es la dinámica real en Maracaibo en este momento. Y probablemente quizás si el virus empieza a tocar a otras
poblaciones del estado Zulia, sobre todo las más densamente pobladas, porque tenemos que entender claro que mientras más acumulación de personas haya, los brotes van a ser más rápidos y más grandes, a diferencia de zonas lejanas, donde tienes poca densidad de población y ahí probablemente no lo notes tanto, ¿no? Entonces, bueno, Maracaibo tiene comunicación con el resto del país por razones obvias. Bueno, la gente se mueve, la gente visita, tiene familiares, va a hacer diligencia, etcétera, etcétera, y eso hace que los casos no se queden confinados al estado Zulia, sino que eventualmente empiezan a pasar el virus a otros estados y ahí empieza este toma y dame de casos, que es lo que está pasando en todas partes, pues la verdad, y genera esta situación de presión social por la necesidad de servicios de salud en forma inminente. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano. Julio, finalmente, una pregunta que yo sé que pudiera no ser cómoda, pero fíjate, surge por la siguiente razón. Hay experiencias conocidas incluso en la región, en el caso de Chile, hay otras experiencias en el mundo, donde el manejo oficial de la pandemia ha sido debatido por la sociedad y se han introducido correctivos en la manera de enfrentar esta amenaza. En el caso venezolano pareciera obvia la necesidad de que hubiese una reconducción en lo que es la estrategia frente a la pandemia, para convertir esta lucha en una lucha de toda la sociedad, del Estado y de la sociedad, no como hasta ahora una lucha asignada por vocerías de carácter más bien político partidista antes que técnico o médico profesional. Todo esto te lo pregunto, porque uno de los casos también cruciales es Táchira. En Táchira hay una situación complicada, es la puerta de entrada de una buena cantidad de las personas que estaban como migrantes en Colombia y otros países y vienen de regreso porque la pandemia los empuja prácticamente a retornar a nuestro país. Y estando en esa situación tan delicada, nos encontramos hace 2 días con la noticia absurda de que el PSUV intenta un mecanismo para destituir a la gobernadora del Táchira. Es decir, la necesidad de la gente, la lucha contra la pandemia va por un lado, pero el ritmo de la política, la locura de la política va por otro. ¿Crees tú, te pregunto, que existe a estas alturas la posibilidad de que los tomadores de decisión actúen con más indéresis y se orienten hacia una suerte de reconducción de la lucha contra la pandemia? Sí, de hecho, es una pregunta interesante, compleja, porque implica tratar de entender cómo piensa el oficialismo, ¿okay? En nuestras reuniones donde ha estado la OPS de facilitador, hoy tenemos reunión de nuevo, le hemos transmitido esta preocupación al doctor Alvarado, ¿okay? Asimismo, mira, ¿qué pasa que no incorporas a las sociedades médicas del país a la opinión? Las sociedades médicas no tienen poder ejecutivo, pero sí tienen opinión, tienen experticia, tienen conocimiento, y me preocupa no solamente el tema político, que ciertamente está allí, y voy a poner un ejemplo. Apure tiene 800 casos, 800, y Zulia tiene 650 casos efectivos hasta ahora. Entonces, si vamos a ver, y si la relación de la gobernación del Táchira tiene que ver con la situación de la pandemia allí, bueno, el gobernador de Apure deben haberlo destituido hace 2 meses, si esa fuera la razón, que obviamente no es. Entonces, el segundo elemento, más allá del manejo político, es el manejo militar de la epidemia, ¿okay? El manejo militar de la epidemia. Ayer una doctora, amiga nuestra, que tenía sospecha de coronavirus, estaba hospitalizada en un hospital que no tiene rayos X, estoy hablando del Hospital Universitario de Caracas, ¿okay? Ayer, eso es ayer, y fue pedido, o se pidió el favor que se le hiciera una placa en un contingente militar hospitalario. Y bueno, no se le hicieron porque ella no tenía una prueba rápida de ese día, pero eso lo decidió un mayor, un teniente, un capitán, no sé quién. Esas decisiones no pueden ser tomadas por militares, lamentablemente. Aquí hay decisiones de los militares que toman de quién traslada y a quién no traslada,
cuándo lo trasladan, dónde lo hospitalizan. Esto no es una emergencia militar. La emergencia, esto es una emergencia epidemiológica que tiene que ser manejado por personal capacitado civil. Los militares están para apoyar, para poner su logística, sus aspectos comunicacionales, pero no para tomar decisiones sobre la epidemia. Entonces, publicar, como a veces lo hacen algunos personeros del entorno militar, nombres de pacientes, direcciones de pacientes, inclusive legalmente, pues hay que si algunos concejales o algunas, que si hay tal persona en tal edificio que está enfermo, eso va contra los derechos humanos, eso no se puede hacer. Y los médicos tienen claro que eso no se puede hacer. Yo no puedo revelar la identidad de los pacientes o su ubicación, pensando que eso va a generar un bien público que no genera, porque además se sabe qué cosas generan y qué cosas no generan. Entonces, todas esas preocupaciones se las hemos transmitido al doctor Alvarado, respetuosamente. ¿Okay? Yo me imagino que él la está tomando en cuenta porque estamos avanzando en el tema de que se abra la puerta de más laboratorios. Dios quiera que podamos avanzar más rápido en eso y que lleguen equipos de protección. Son muchos ámbitos que tenemos que discutir, por supuesto, ¿no? Las reuniones no nos da el tiempo suficiente para discutir todas las cosas que tenemos, pero sí hemos manifestado nuestra preocupación por la injerencia militar en los campos de refugiados, la violación de los derechos humanos en esos sitios, que las condiciones ahí son malas, etcétera, etcétera. Eso es parte de nuestra denuncia, no tanto nuestra como de los grupos de derechos humanos, de nuestra denuncia diaria, porque esto es algo que no debe pasar. Entonces, en otros países también ha pasado, en más o menos cantidad, que esto termina siendo un driver político porque están en campaña electoral del país o por lo que sea, pero esto tiene que salir de esa diatriba. Si nosotros no nos enfocamos en el manejo eficiente de la epidemia, porque es un problema realmente complejo, más allá de que el gobierno sea bueno o malo, el nuestro, esto es un problema que aún los mejores gobiernos o estados del mundo están pasando aceite. Entonces requieres que convoques a quien tienes que convocar para que el golpe sobre la sociedad sea el mínimo posible. Julio, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada, de que es también, por cierto, el Día del Infectólogo y el aniversario de la fundación de la Sociedad Venezolana de Infectología. Nuestro agradecimiento, Julio, a ti y a todos tus colegas por estar dando la pelea que preserva, que cuida la vida de todos los venezolanos. Muy buenos días. Un placer, gracias a ti. Saludos. Era el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, hoy Día del Infectólogo, hoy aniversario de la Sociedad Venezolana de Infectología, compartiendo con nosotros en ese tono reposado, con esa actitud ecuánime y serena que ustedes le escucharon, pero hablando las verdades que hay que decir y siendo por la calle del medio, chicos. Esta es una emergencia sanitaria que no puede estar presidida por una lógica militar o militarista. Este es un problema de salud, este no es un problema policial. Esas cosas que hay que decirlas y sobre todo que hay que instrumentarlas. Así de claro las planteó el doctor Julio Castro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a hacer alusión a otra de las noticias más impactantes de esta madrugada del jueves 25. Fue publicado un documento del Departamento de Estado norteamericano que califica a Venezuela nada más y nada menos que como un santuario para el terrorismo. En efecto, el Departamento de Estado de Estados Unidos catalogó por albergar distintos personajes y grupos armados en el país. De acuerdo con la web del Departamento de Estado, un país que se califica como santuario para el terrorismo mantiene las siguientes características. Incluyen áreas físicas no gobernadas, mal gobernadas o desgobernadas, donde los terroristas pueden organizar, planificar, recaudar fondos, comunicarse, reclutar, entrenar, transitar y operar con relativa seguridad debido a la capacidad inadecuada de gobernanza, voluntad política o ambos. Con respecto a Venezuela, advierten que la administración de Nicolás Maduro permite y tolera el uso de su territorio por parte de organizaciones terroristas. Además, señalan que gran parte de Venezuela es no gobernada, subgobernada o mal gobernada. Respecto a los terroristas que ha acogido Venezuela, que supuestamente ha acogido Venezuela, el Departamento de Estado refiere a personajes como Iván Márquez y Jesús Santrich, ambos ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Venezuela. Además, recuerdan que el 28 de julio del año 2019, durante los comentarios de clausura del Foro de Sao Paulo en Caracas, Maduro declaró que Márquez y Santrich eran bienvenidos en el país. Posteriormente, el 29 de agosto, Márquez y Santrich aparecieron en un video en el que vestían uniformes, portaban armas y pedían a las FARC que volvieran a las hostilidades contra el gobierno colombiano. Tras lo ocurrido, la Asamblea Nacional criticó la provisión de territorio del régimen, la identificación nacional venezolana y pasaportes para miembros de la organización terrorista. Venezuela también es un ambiente permisivo para los simpatizantes del ELN y el Hezbollah, añade la comunicación del Departamento de Estado. Esto, por supuesto, es una declaración, repito, extremadamente grave por las consecuencias que pueden tener tanto para el gobierno en general como para instituciones específicas. Concretamente, la manera como esto pudiese afectar a las Fuerzas Armadas. De hecho, el portal Sumarium es el aspecto que destaca de esta información. Su titular dice: prevén que fuerzas militares de Venezuela sean catalogadas por USA como terroristas. Es el titular que el portal Sumario utiliza para comentar este despacho internacional, esta información internacional sobre este informe del Departamento de Estado donde se advierte sobre esta situación. Hay otros portales que, además del tema institucional, también ven sobre todo el filo político de una declaración como esta, o las consecuencias políticas de una declaración como esta. El portal La Patilla lo plantea de la siguiente manera: informe de Estados Unidos advierte sobre las actividades criminales de Maduro para mantenerse en el poder. Repito, este es el titular del portal La Patilla. Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que Nicolás Maduro usa actividades criminales para ayudar a mantener su control ilegítimo del poder, fomentando un ambiente permisivo para grupos terroristas como FARC, ELN y simpatizantes de Hezbollah. Descripción general, 2 puntos. El 10 de enero del año 2019, Nicolás Maduro buscó comenzar un segundo mandato ilegítimo como presidente, luego de las elecciones presidenciales de 2018, que fueron condenadas ampliamente como fraudulentas. Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, invocó la Constitución venezolana el 23 de enero sobre las vacantes en la oficina del presidente para asumir el papel de presidente interino. Maduro y sus asociados usan actividades criminales para ayudar a mantener su control ilegítimo del poder, fomentando un ambiente permisivo para los grupos terroristas conocidos, incluidos los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN de origen colombiano, y simpatizantes de Hezbollah.
Los lazos financieros con la FARC, el ELN, los grupos paramilitares venezolanos facilitan la corrupción pública y los esquemas de corrupción del régimen para incluir a miembros de las Fuerzas Armadas. Preocupante, hubo informes que señalaban una cooperación esporádica entre las FARC y el ELN en las áreas de control de carreteras, fronteras, distribución subsidiada de alimentos, reclutamiento y desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables y tráfico de narcóticos y oro ilegales. Según los medios locales e internacionales, el ELN estuvo presente en 12 de los 24 estados de Venezuela, con especial fortaleza en los estados de Anzoátegui, Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia y Táchira. La presencia del ELN se ha expandido más allá de su base histórica en la zona fronteriza con Colombia. Los medios informan un papel cada vez más importante para el ELN en la distribución de alimentos subsidiados por el régimen, el contrabando de gas, productos básicos, carne, la extorsión, la minería ilegal y la propaganda de reclutamiento, a veces a través del control de las estaciones de radio. Al respecto, debo recordarles que existe una ONG, Fundaredes, que tiene un trabajo muy importante en todo lo que es la zona fronteriza y que han listado las emisoras de radio que son controladas por la guerrilla, bien sea en territorio colombiano muy cercana a la frontera o incluso dentro del territorio venezolano, la actividad de estas emisoras de radio controladas por la guerrilla colombiana con programación no solamente de difusión de sus contenidos políticos o ideológicos, sino incluso con apoyo a las actividades de reclutamiento y adoctrinamiento de integrantes. Todo eso, repito, ha sido documentado por Fundaredes. Continúa el informe. El presidente interino Guaidó condenó la complicidad de Maduro con el ELN y las FARC y la disidencia de las FARC. En octubre dijo que el antiguo régimen promueve y protege el terrorismo, lo que representa un riesgo para la paz en la región. Dentro del mismo llamado, la Asamblea Nacional designó oficialmente a las FARC disidentes, ELN, Hamas, Hezbollah e ISIS como organizaciones terroristas. Guaidó advirtió que Maduro ha perdido el control de las fronteras y el territorio en Venezuela, corriendo el riesgo de convertir a Venezuela en estado fallido. Luego el documento hace un recuento de incidentes terroristas en el año 2019. Los incidentes terroristas en Venezuela reflejaron la creciente presencia y control territorial del ELN, que incrementaron las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos y las fuerzas gubernamentales venezolanas. Habría que recordar a propósito de esto que la inmensa mayoría de estos enfrentamientos entre el ELN y otros grupos irregulares armados se dan sobre todo en el sur del estado Bolívar, en la zona minera, y precisamente esta es la razón eficiente, esta es la razón efectiva de tales confrontaciones, porque se están disputando el control de las minas. Eso ha generado situaciones de conflicto entre esta organización terrorista internacional, otros grupos armados, residuos de lo que alguna vez se llamaron las FBL, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, los llamados boliches, y finalmente incluso grupos locales allá en el estado Bolívar que, según se dice en esa región, prosperaron, florecieron bajo la gobernación, bajo el mandato del anterior gobernador Rangel Gómez, y que ahora con un nuevo gobernador chavista producto del fraude electoral perpetrado contra el pueblo de Bolívar y contra el candidato Andrés Velázquez, hay un nuevo reacomodo allí, hay nuevos factores de poder en la distribución de los espacios, de las minas, de las tajadas de ese negocio, y eso ha generado conflictos que incluso han costado lamentablemente la vida de efectivos de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Continúa el informe diciendo, en materia de legislación, la aplicación de la ley de seguridad fronteriza no introdujo cambios en la legislación antiterrorista de Venezuela en el año 2019. El régimen de Nicolás Maduro no ha demostrado voluntad política para abordar las preocupaciones sobre el terrorismo en Venezuela.
la usurpación del régimen del sistema judicial y los servicios militares de seguridad para sus propios fines ilícitos, la corrupción pública desenfrenada y la corrupción con elementos criminales proporcionaron condiciones ideales para la actividad ilegal. La mala gestión económica del régimen ha creado graves limitaciones de recursos. El régimen usa regularmente cargos de terrorismo para perseguir a la oposición política y reprimir la disidencia. Ha acusado sin evidencia o debido proceso al jefe de gabinete de Guaidó, por ejemplo, y a varios diputados de la Asamblea Nacional de terrorismo, entre comillas. Esta parte de este informe es particularmente reveladora de el manejo irresponsable, no solamente por parte de este gobierno, sino de cualquier gobierno que utilice un tema tan delicado como el terrorismo, como recurso fácil para descalificar a la oposición, en vez de manejarlo como lo que es. El terrorismo es un crimen de lesa patria, es una agresión a los derechos humanos, es una violación de los pactos fundamentales de convivencia. Es decir, es un tema extremadamente serio. Entonces, cuando un gobierno X, el gobierno que sea, por ejemplo, es tolerante con el ELN, por ejemplo, pero si agarran a una doctora de un hospital de Cabima, ¿no?, y le encuentran un meme burlándose de la figura de Nicolás Maduro, entonces vienen y me la acusan, por ejemplo, de terrorismo informático, terrorismo digital. O sea, ¿cómo puede ser, cómo se puede explicar, ¿no?, que un tema tan grave, serio, importante como la lucha contra el terrorismo sea manejado en esta forma? ¿Cómo se puede entender, cómo se puede explicar que se permita, se tolera y se aplauda incluso la presencia en el país de importantes personeros, dirigentes de organizaciones narcoguerrilleras vinculadas con prácticas terroristas, y después se pretende utilizar ese argumento, esa palabra, para perseguir, censurar o sancionar a dirigentes sociales, a periodistas o a dirigentes políticos? Ese aspecto del asunto es extremadamente grave, porque además rebasa ya los ámbitos de la confrontación entre actores políticos y perjudica de manera directa a ciudadanos que lo que están haciendo es sencillamente expresar su opinión. Les pongo un ejemplo. Rubén González, dirigente social, dirigente obrero, secretario general del Sindicato de Ferrominera del Orinoco, está preso en La Pica, en una cárcel militar, con una sentencia de más de 5 años de prisión, supuestamente por asalto al Centinela. Le inventaron un delito militar, un poquito más y le dicen terrorista. Fíjense ustedes, si la señora Eva Leal, si la doctora Eva Leal, la abogada Eva Leal, la que fue brutalmente agredida anteayer, el Día del Abogado, precisamente en Barquisimeto, si esa agresión no hubiese sido filmada, grabada, fotografiada por decenas de transeúntes y no hubiera quedado expuesta en toda su salvaje crueldad, bueno, chicos, hoy a lo mejor la doctora Eva Leal estuviera presa por asalto al Centinela. A lo mejor le hubieran dicho, no, es que trató en efecto de quitarle la pistola a el pobrecito funcionario, a la pobrecita funcionaria. Perfectamente eso pudo haber ocurrido. Gracias a Dios hubo la Contraloría Social efectiva, ciudadana, en ese momento, pero si no ha podido pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Repito, por el uso arbitrario de este tema tan delicado y tan serio para toda sociedad, para todo Estado, para todo país, pero que aquí en Venezuela es utilizado con esta laxitud de manera politiquera. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.